La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Este año vamos a cumplir 11 años. En el 2005, pues Vincent Van Rock es mi papá, y en el 2005 fue que decidimos hacer la banda, ya que bueno, el rock and roll y el rockabilly es algo con lo que Vincent Van Rock creció. Cuando llegó el rock and roll a México a finales de los años 50, pues a él le tocó vivir justo ese momento y pues insisto, es música que él ha tocado, con la que él creció toda la vida. Y pues obviamente pues es la música que se escuchaba en la casa, ¿no? Todo el tiempo era pues los viniles y los tapes de Elvis Presley, de Little Richard, de Chuck Berry, de Jerry Lee Lewis. Y pues ese fue el soundtrack, que ha sido el soundtrack de mi vida. Entonces hace pues, casi 11 años que le dije, oye, vamos a tocar. Y no solo a tocar, sino pues a dedicarnos y a vivir este estilo de vida que es el rockabilly, ¿no? Que sí es algo que nos ha apasionado desde niños, desde adolescentes a los dos. Pues vamos a hacerlo y a contagiarlo en México, ya que en otras partes del mundo hay una escena pues, más grande, hay festivales, hay nuevas bandas, hay disqueras, hay una infraestructura, ¿no? Importante del rockabilly en el mundo. Entonces queríamos que pasara en México también, y por eso llegamos casi 11 años haciéndolo en México. Cuando empezamos ya existía una escena rockabilly, siempre ahí estuvo, ¿no? Y ahí está todavía, una escena underground, ¿no? Que pues justo cuando llegamos y a tocar puertas, ¿no? A entrar a la escena, nos dimos cuenta que había muchos conflictos, había pues no sé, a veces una mentalidad como, no sé, digo, no quiero sonar como mala onda, pero pues estaba muy estancado, ¿no? Y la verdad es que nosotros estamos siempre muy pegados a nuestras influencias, y lo que quisimos hacer hace casi 11 años fue seguir el ejemplo de nuestras influencias, como Elvis Presley, como Johnny Cash, como Buddy Holly, etcétera, que ellos le tocaban a la gente, al público. Ellos estaban en televisión, estaban en radio, estaban en revistas, estaban en todas partes. Entonces eso es el rockabilly, eso es el rock and roll, es música popular para bailar. Ahora es una cultura, pues vaya, insisto, en muchas partes del mundo hay gente que se viste así todos los días, hay festivales, hay marcas de ropa, no sé, hay gente que vive esto a diario, porque es muy divertido, ¿no? Es como, no sé, esta pasión por no solo la música de los años 50, sino la estética, la moda, el diseño, la pasión por los objetos vintage, ¿no? Por antigüedades, ¿no? Objetos, muebles, todo esto hecho en los años 50. Pues nada, es lo que queremos hacer aquí en México. Y fue cuando nos decidimos separarnos de la escena, ¿no? Para llevarlo a más lados, a más gente. La verdad es que el rock and roll en México sonó muy diferente a lo que sonaba Estados Unidos o Inglaterra. Nada más, aquí en México la mayoría, casi todos tocaban con bajo eléctrico, y muchas veces por la cuestión de digitación, ¿no? A los bajistas en México se les hizo como tal vez un poco aburrido o muy simple el ritmo original o tradicional del rockabilly del sureste de Estados Unidos. Entonces el rockabilly, más bien el rock and roll, porque no hubo rockabilly en México en los 50s ni en los 60, el rock and roll mexicano, digo, me siento, es un orgullo que Sudamérica, que España haya copiado mucho este sonido, pero definitivamente no se grabó rockabilly en México. No hubo rockabilly porque nunca hubo este
sonido, vaya, el rock and roll y el rockabilly tienen las mismas raíces, que es la música country, el hillbilly, y el blues y el rhythm and blues, ¿no? Como la música blanca, la música negra. Pero la diferencia es que el rock and roll está más inclinado hacia el blues y el rhythm and blues, y el rockabilly está más inclinado al hillbilly, al country. Entonces, por eso es que nunca sonó. Y además, las bandas aquí en México nunca se vistieron, no sé, como Collins Kids, como Wanda Jackson, como Elvis. Muchos de ellos que salían, todos ellos del sureste de Estados Unidos, salían botas vaqueras, con corbatines vaqueros, con camisas vaqueras, con flecos, porque el rockabilly es rock country. Entonces, es justo lo que queremos hacer, como que la gente conozca que de dónde viene como pues, el rockabilly, el rock and roll. Chuck Berry salía con corbatines vaqueros, pero aquí en México, pues la verdad nunca se usó tampoco, insisto, esa moda, ese estilo. Entonces queremos que la gente conozca el verdadero sonido del rockabilly, ¿no? Nos atrevimos a hacer un disco sin batería, ¿no? Que a veces para el rock no es tan necesario como el tamborazo. Pues no, quisimos hacerlo a la vieja escuela. Yo creo que las redes sociales han sido fundamentales, importantísimas para la escena musical, ¿no? Y cultural en general en el país. Creo que no es no es un misterio que toda la música, la cultura, el rock, ¿no? Se haya concentrado en el DF, bueno, en la Ciudad de México, tal vez Monterrey, tal vez Guadalajara, ¿no? Definitivamente los estados del norte habían estado dominados por la música de banda, por el norteño, no sé, ¿no? Por la música regional mexicana. Digo regional mexicana entre comillas porque muchos de esos géneros y muchas de esas bandas son de mexicoamericanos, ¿no? De México-norteamericanos. Y pues sí, la juventud obviamente crecía escuchando esa música por sus papás, por la familia y así hasta, ¿no? O sea, y ahora, gracias a redes sociales, hay jóvenes que tienen esa alternativa de, oye, hay rock. El rockabilly vino a cambiar completamente mi vida. Lo conocí gracias a Rebel Cats en un festival y dije, wow, ¿qué es eso, no? Que suena tan vaquero y eso. Y pues sí, vino a cambiar como toda mi vida. Ya es como levantarse, peinarse y todo eso. Y está muy divertido. O sea, no es... pues como dijo Vince, no tiene como contenido social, político, religioso ni nada. Pues está padre como vivir así en tu nube, ¿no? Pues es diversión. Completamente yo creo que es el estilo de vida de cada uno. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la mecánica y me gusta mucho meterle mano a los coches. Se complementa un poco con la cultura greaser en el rockabilly. Entonces, todo el tiempo estoy lleno de grasa. Como lo hacían en las películas de los 50, sí, ¿no? Te lleno de grasa aquí. Sí, grasa corporal. Entonces mi vida rockabilly la vivo así, con los coches y el rock and roll. Pues para mí el rockabilly me conserva joven, aunque no se note. Aunque no me lo quieran creer. ¿No crees que así nació? Yo no nací de esta edad. Cuando llegó el rockabilly tenía 12 años y entonces yo me siento joven. Dicen el corazón no envejece, el cuero es el que se arruga.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.